John, vacílate esto. A veces hemos hablado de lo como malintencionados que suelen ser algunos titulares en las redes sociales, y además hemos hablado de que la mayoría de las personas a veces, con solamente leer un titular, ya damos algo por sentado. Y hay uno en específico que compartías esta mañana que me gustaría arrancar para conectar varios puntos de los que vamos a estar hablando hoy, que tiene que ver con este. El titular dice literalmente así. Dice: TikTok destrona a YouTube en su ámbito de consumo de videos. Qué Pero locura. destrona, aplastó, se acabó YouTube. TikTok le gana por primera vez en la historia a YouTube en el consumo de videos. Y lo interesante de esto es que si bien TikTok viene ganando muchísima relevancia, y de hecho en este momento que estamos grabando, estamos en vivo, y mira, hay casi 150 personas conectadas en el en vivo de nuestro canal de TikTok, pero ese titular no es 100% real. Y sobre ese tipo de contenidos, sobre las plataformas, sobre el uso que le están dando hoy en día las nuevas generaciones y las aspiraciones que tienen detrás de ellas, vamos a estar hablando un poquito en el episodio de hoy. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. El mío es John da Silva, @JohnSnacks en Instagram, Juan. Y además, en eso pequeño que tú acabas de introducir, ya veo varios temas interesantes. Uno, que tiene que ver el cómo haces un titular clickbait. Claro. Que antes sería, si estuviéramos hablando 30 años atrás, sería como titulas en la prensa para que te compren. Recuerdo una película, Y tú pones un ejemplo maravilloso, ¿te acuerdas del tornado? la película de The Reader, se llamaba la película, que trata sobre esto de titulares. Decía, le preguntaba el director a su segundo a bordo, mira, ¿ves aquello que es? Y él le decía, no, son unas montañas oscuras. ¿Qué titularías con eso? Y dice, posibles lluvias para mañana. Y él dice, no, ese no puede ser tu titular. Eso no. El titular es, se avecina una posible catástrofe e inundaciones profundas. Y él dice, bueno, pero eso no va a pasar. Y cuando no pasa, dice, gracias a Dios nos salvamos. Claro, es el siguiente titular. Ese titular que tú acabas de decir, Juan, en realidad lo que dice no es eso, porque es una locura. YouTube tiene una penetración y una incidencia hiperglobal demasiado importante. Lo que dice ese titular realmente es que las marcas empezaron a hacer más videos para TikTok, Claro. 67%, que 60% para YouTube. Entonces ahí ven una tendencia, sobre todo en la generación Z. Entonces ahí hay un filón. Y ahí cuando mencionas, sobre todo cuando mencionas la palabra marcas, es importante, porque la primera vez que lo leímos, me llamó la atención porque dije, eso quiere decir que las marcas están invirtiendo más en YouTube. No, eso quiere decir que las marcas están produciendo más contenido dentro de TikTok en este momento que YouTube. Y ojo, y esto lo hemos hablado nosotros en los últimos 10 años mínimo, las marcas, como marcas, construir en YouTube ha sido muy difícil. Bueno, sí. Construir un canal de Inclusive YouTube como creador es difícil. Es A muy menos que te complejo. llames Cristiano Ronaldo. Bueno, yo creo que eso es 15 años. Tenemos que hablar de eso, Juan. Vamos a las 15 años de eso. Tenemos que hablar de Cristiano Ronaldo. Qué crack. Además que en el, ¿cómo se llama? Cero sesgo, pero ayer me da risa que estábamos teniendo una conversación en la noche porque vamos a hacer ciertos cambios en el estudio para un proyecto nuevo que vamos a hacer. Y yo decía, este set me encanta. ¿Cuál era el set? El de Cristiano Ronaldo. Yo soy un tipo netamente objetivo. Ahí no hay emoción. Ahí no hay emoción vinculada. Mira, yo vamos a hacer una pausa, pero una pausa de estas que nos tiramos para hablar de nuestros partners, de nuestros colaboradores, pero esta pausa es muy importante. Porque es no hablar de nosotros mismos. No. Pero ¿sabes qué? Ya está listo. Que está listo. Sale a correr. Abre la laptop. Tú también, de la laptop, del celular. Están disponibles ya las entradas para el segundo split, o la segunda temporada, como lo quieran ver, del torneo de pelotica de goma, papá. Que se ha jugado, ¿dónde se juega? En el Papá Carrillo, aquí en Caracas. Pero te voy a decir una cosa, Juan. 3.500 personas. La pelotica de goma era de la generación Z y de los boomers. De la generación X y de los boomers. Sí, era de los boomers. Y este torneo está haciendo que sea de la generación Z. Es decir, estamos transculturizando, transgeneracionalizando. Ganando todo. Vaya a comprar su entrada. mitiquera.com. ¿Cuánto que cuesta? $2 por la jornada que ves 4 juegos. Eso sí, si compras el abono, el abonado, $10. Ves todos los partidos, vas a todos lados. Lo puede, además, vale. a partir del 14 de septiembre, todos los fines de semana, sábados y domingos, durante 4 fines de semana. Así que no se pierdan esta oportunidad. Vamos a jugar. Llévatelo. Pero lo interesante de esto es que, te lo comentaba al principio, o sea, sí es verdad
que las marcas, y aquí pensemos en marcas de consumo Global, y a nivel global, y además. pensemos también como personas, marcas personales. La gente sí está produciendo más contenido en TikTok, porque te lo comentaba al principio, estoy leyendo el nuevo libro de Gary Vaynerchuk, que históricamente a mí su libro Esta vez sí es leyendo un libro. no, esta vez sí, esto no es un TikTok. Por primera vez Exacto. me estoy leyendo el libro de muchos años. No es un quote que vi por ahí de él. El libro básicamente se llama el Day Trading Attention. Es cómo intercambiar la atencionalidad en todos los días. Que él tiene mucho tiempo hablando de eso. Y su primer episodio, el primer episodio del libro, se llama vamos a ver si lo digo bien, la tictonificación, por decirlo algo, de las redes sociales. Y básicamente él dice, TikTok es la única plataforma, porque si bien muchas de las grandes hoy en día están tratando de adaptarse al algoritmo que propuso TikTok ya unos 5 años atrás, dice, tecnológicamente es muy complejo, eso no es así de fácil. Y el algoritmo de TikTok realmente premia al creador dándole más visualizaciones cuando tú produces contenido y satisfaces la necesidad de otra persona. Luego también, Juan, está el tema de que los indicadores de TikTok son realmente muy estimulantes para el creador. O sea, TikTok puede detonar un contenido sin que necesariamente haya construido una comunidad muy fuerte. Que eso es lo más fuerte, claro, es porque es por interés, no es por comunidad. Y por eso él hace estos gráficos, estas comparaciones que me gustan mucho, que es lo que llama el gráfico social versus el gráfico de interés. Mira, yo no me había caído de la locha, lo había escuchado mucho tiempo, pero mira lo interesante que es cómo se está migrando, obviamente, y esto va a tomar todavía mucho tiempo. Creemos que ya eso pasó, pero no ha pasado. Sí. El tema de, por ejemplo, las plataformas de Facebook, de Meta, fueron todas construidas por la cantidad de personas que te seguían. Entonces, mira este ejemplo que él da en el libro, que a mí me gustó mucho. Yo empecé a seguir a John cuando yo tenía, no sé, 30 años. Mira la cantidad de intereses que John realmente ha cambiado. Sus intereses varían en el tiempo y eso lo sabe muy bien TikTok, pero una plataforma como Facebook, por ejemplo, me mostraba tu contenido en base a las interacciones que tú y yo como amigos teníamos. O sea, la cantidad de amigos que yo hace 15 años tenía y hoy no tengo. Claro. Entonces el contenido de esa gente me dejó de aparecer. Y ese fue el gran problema. Pero TikTok dijo, no, las personas evolucionan, los intereses evolucionan, el interés es lo que realmente va a estar presente de aquí a los próximos 15 años. Cómo se va a distribuir el No contenido. los amigos, que era como la primera concepción de las redes sociales. Porque las amistades se acaban. Sí. La gente crece, la gente se distancia y por ende se rompe esa Tú conexión. cuando dijiste eso me viste de una manera especial. Hay un metamensaje ¿De cuál? de cuando dijiste las amistades se acaban. Sí, pero porque estaba pensando que hay amistades que nunca se acaban. Háblame. ¿Viste? Pero a mí me pareció un burda interesante porque sí, uno viene hablando del algoritmo, de los cambios, pero es la realidad. O sea, los intereses de una persona evolucionan y eso es lo que detecta, desde mi punto de vista, ya un pelo exagerado. Pero mira un ángulo de esto que me llama burda la atención. La generación Z, para las personas como nosotros, era una generación de niños en su momento. Esa generación ya no es una generación de niños, sino una generación de jóvenes. Claro. Tienen 14 y 24, entre ese rango. Entonces ya hay gente de 18, ya hay gente de 22, que ya forma parte activa de la sociedad. Bien sea de las universidades, de la educación, inclusive de los trabajos. Y han venido a transformar de una manera dramática, influenciada 100% por sus conocimientos, por sus inquietudes y por sus redes sociales, la sociedad en la que vivimos. Totalmente. Hay una reflexión que nosotros hemos hecho y que la cual yo me siento muy identificado, que es que las redes sociales están infestadas de la generación Z. Y entonces eso significa que las opiniones más presentes en las redes sociales son las de ellos, porque además son las que más crean contenido. Una persona de 60 años es menos probable que cree contenido que un joven de 20. Sí. Y las redes sociales están dominando la opinión a nivel global. Eso significa que los medios están acomodando la noticia por el consumo que tienen las redes sociales, entonces están acomodando la noticia en función de lo que las redes sociales aparecen.
Por lo cual es probable que la sociedad se esté moviendo por la opinión de las generaciones que crean contenido. Claro. Y si las personas que más crean contenido son la Z, nos estamos moviendo por la generación Z, la opinión de la generación Z. Y de hecho, Y la transformación es profunda. y mucho tiempo, en muchos episodios también hemos Oye, hablado, te digo una cosa, quedó buena esa reflexión. esa la enmarcamos. A eso, ojalá que el editor O se en dé cuenta que TikTok está le ahí. puede poner ¿cómo se llama? Una rosita, por lo menos tiene una rosita esa reflexión. Una florcita en TikTok. Pero vale. nosotros hemos hablado mucho tiempo, John, del tema, y sobre todo cuando nosotros empezamos hace 10, 12 años, empezamos a meternos de frente con las redes sociales. Cuando tú hablabas de los consumidores versus los prosumidores, la diferencia era muy, muy, muy grande. Es decir, 80-20, ¿no? era 90 y 95-5. Llegamos a estar en la cantidad de gente que producía contenido versus la que consumía contenido, la diferencia era muy grande. Hoy en día ese número es grandísimo. El gap se está cerrando. Sí. Porque bueno, hay La el tema facilidad. generacional, la facilidad, o sea, las herramientas que existen. Y yo además creo que con todo lo que está sucediendo con la inteligencia generativa, va a ser mucho más fácil todavía. Entonces va a haber más personas que producen y consumen que las que consumen. Y eso nunca había pasado. Y eso realmente va a tener un impacto realmente en todo lo que está sucediendo en los entornos digitales. Porque vas a tener generaciones, tú lo decías ahorita, una persona de 60 años, era muy complicado hacer un post y probablemente es más difícil que una persona de 19, 18. Pero la tecnología va a habilitar a algunas personas de alta edad para hacerlo muy fácil. Entonces vas a tener a mucha gente ahora creando, porque yo creo que esa disparidad que existe hoy en día, que yo creo que es Que se ha 100% cerrado real, sí, se va a cerrar. Porque va a haber mucha gente creando contenido de diferentes generaciones, porque también habla de la generación alfa, porque ya la generación alfa produce contenido de manera extremadamente nativa. O sea, ya lo que decíamos con los centennials, lo que dijimos con los millennials, en la alfa, la inteligencia artificial va a ser como que es natural. Sí, La pero centennial está aprendiendo la inteligencia artificial. el cambio que tal vez a donde deberíamos enfocar, Juan, tiene probablemente más que ver con la generación Z, porque la generación Z nos está planteando retos. Y el otro día decíamos y veíamos un documento que hablaba, una investigación que hablaba de que el 50% de las personas de la generación Z querían ser influencers. Es decir, y para ser influencers, detrás tiene la necesidad de generar contenido. Entonces, Entonces, para mí esa reflexión, yo siempre le pongo esa. Yo creo que quieren ser creadores de contenido. claro, pero yo creo que la diferencia entre en la percepción general, esto simplemente es una opinión, es que la gente entiende el creador de contenido diferente al influencer, es que cuando el influencer ya o sea, ya tiene plata. Sí. Me da la sensación que Sí. esa es la diferencia. Bueno, que y de hecho, tanto es así, tanto estoy de acuerdo, que probablemente la gente dice, yo quiero ser influencer, pero no sabe todo el camino que hay que recorrer, que es muy difícil para llegar realmente a tener influencia. Ojo, hay casos de personas que ponen un video y pum, reventaron y les cambió la vida de la noche a la ¿Qué estás mañana. hablando tú de Cristiano en YouTube? No, ya. O sea, Bueno, yo simplemente el tema de buscando casos Cristiano para vamos a que la estar gente hablando entienda. como por los próximos 15 años. Es que es una locura, Juan. Es una locura. Te quiero leer, Juan, justamente en eso, cosas que estoy viendo. Tu pregunta es, Claro. ¿por qué la generación Z siente que 50% quiere ser influencer? Entonces, habría que analizar cómo ingresan ellos al mercado laboral y qué características tienen en el mercado laboral. Y te voy a dar varias cosas que nos dice aquí ChatGPT. Obviamente vienen con una gran habilidad tecnológica, porque a diferencia de las otras generaciones que fueron híbridas entre lo analógico y lo... Nosotros tuvimos que aprender de las redes sociales, ellos lo tuvieron de manera nativa. Fueron los nativos digitales, tal cual. Luego, la flexibilidad, equilibrio, vida-trabajo. Yo que vengo de una familia portuguesa, pobre, vida-trabajo. O sea, es trabajo. Es decir, mi concepción de trabajo es de 12 horas. Mi concepción de poder lograr las cosas es 12 horas. Mi concepción nunca es vida. Era. Ya ahorita estoy tratando de Vamos cambiarlo cambiando. porque me estoy educando. Orientación al emprendimiento, eso lo cual nos lleva a decir, ya va, yo no quiero ser parte de una gran corporación, Claro. como sería a lo mejor lo que sus padres le piden y le exigen. Debes ser parte de una organización, debes trabajar en esta empresa por muchos años para lograr, porque están orientados al emprendimiento, valoran la diversidad y la inclusión, obviamente por todo lo que ha significado para la búsqueda de la paz y la convivencia. Están preocupados por la sostenibilidad y la responsabilidad social, prefieren una comunicación directa y transparente, no tienen lealtad laboral, enfocan a la salud mental
Y en las redes sociales lo que buscas son oportunidades profesionales. Son todas las variables. Ahí tienes todo el Ahí por están qué todas las variables. El por qué quiero. quiero ser influencer. Que ese término lo odio, Juan, lo odio. Lo hemos hablado muchas veces aquí. O sea, yo creo que al final se traduce, para decirlo de la manera más bonita, es decir, y yo conecto mucho con la idea que tú decías hace rato, si hay algo que a mí me apasiona y me interesa, llámese videojuegos, llámese jugar tenis, llámese dibujar, y yo puedo crear contenido de esto, existe una comunidad que se interesa en eso, yo quiero mi pasión traducirla en contenidos que influencien la vida de otros, que de alguna manera tienen similitudes con mi forma de ser y mi forma de pensar. Y yo creo que eso es válido. O sea, y yo creo que o sea, las plataformas que hoy tenemos disponibles pueden realmente no garantizarte que lo vas a lograr, pero es una vía Te lo mucho habilita. más, sí, no, yo sí me atrevo a decir, y probablemente, nuevamente, esta es mi opinión personal, que la tienen a nivel de plataforma, la tienen más fácil. Ahora, ¿eso quiere decir que llegar a ser un creador de contenido con influencia sobre una comunidad es fácil? No, lo hemos hablado 300.000 veces en este episodio. Hay dos variables clave. Característica muy importante. La constancia, o sea, la constancia es la clave en todo. Y la otra tiene que ver mucho también con la curiosidad, sobre todo la curiosidad en este momento. O sea, ser constantemente curioso te lleva a querer realmente, porque ahorita, esto lo decimos todo el tiempo, ahorita yo creo que todo el mundo puede empezar de cero. Estamos Sí, todos en el mismo nivel. sí, pero ¿sabes qué pasa, Juan? Que yo veo ahí un reto porque una de las grandes, como creador, una de las grandes inquietudes que yo tengo y que creo que compartimos es que reconocer que las personas que nos ven y las personas que nos escuchan son unos devoradores de la novedad. Entonces tú decías, la curiosidad lo que hace es tratar de ver qué hay. Claro. Y normalmente lo que hay es ver sobre lo nuevo, también ver sobre lo viejo, por ejemplo. Pero es qué hay, ¿no? Y eso es lo que también está buscando la gente y obviamente facilitada por los ritmos corporales que te exigen el consumo de las redes sociales. O sea, el siguiente TikTok, a ver qué hay. Entonces, si yo ya vi, por ejemplo, el chamo que asusta vestido de árbol y el siguiente que el chamo que asusta que vive de árbol, ya el tercero ya no, ya no, es nuevo. Entonces yo ya quiero otra cosa. Es fatigante para un creador de contenido, no solamente de redes sociales, te estoy hablando de En televisión, general. de series, de todo, el excesivo, la excesiva búsqueda de la novedad de los espectadores. Sí, pero yo creo que si algo nunca va a cambiar son los nichos. Es decir, vuelvo, insisto, sí. Vamos a suponer que a mí me gusta cocinar, me gusta La la repostería, gastronomía. sí, la A mí me cocina. gusta la gastronomía y me gusta consumir contenido de gastronomía. Siempre va a haber un nicho que le va a interesar la gastronomía. Ahora, yo sí quiero ser curioso en no qué hay nuevo en el mundo de la gastronomía, porque también evoluciona constantemente, pero qué nuevas herramientas a mí, que quiero ser creador de contenido, me pueden ayudar a habilitar, al tener el camino más fácil o más viable, porque la palabra fácil no me encanta, pero que sea mucho más viable, porque estamos en la reflexión de esta generación Z, donde el 50% quiere ser creadores de contenido. Sí. O sea, creo que es un gran reto, creo que entiendo el por qué, pero sí creo que con las herramientas que tienen hoy, y cuando digo hoy, de un año para acá, o sea, no de 10 años para acá, de un año para acá, Juan, es un camino que se ha Juan, como eh, reducido. a mí me parece, yo te voy a hablar de 4 semanas para acá, ¿Sí? de algo que no es nuevo, pero de 4 semanas para acá, la cantidad de streaming, o sea, de video en vivo que veo en TikTok es brutal, de todo. O sea, Juan, ya veo, en España se hizo famoso dos personajes que ahorita los voy a citar, pero ya veo gente inclusive que trabaja, por ejemplo, en una compañía, en una línea de producción de una compañía de hamburguesas y pum, activa su TikTok Live, ella trabajando. Claro. Y de vez en cuando saluda y dice cualquier cosa y tal. O lo que hemos hablado del juego, jugar dominó, truco, de que lo ponen. Es decir, allí hay una especie nueva
de transmisión, de generación de contenido, que no necesariamente es influencia, pero que es o sea, hay una posibilidad de habilitar de presencia y creación de contenido en redes sociales, posiblemente monetizable, a través simplemente del diarismo, de mostrar tu diarismo. Yo vi una chama, Juan, que pasó 2 horas agarrando carnes y sellando hamburguesas en una La línea de veo, producción. está en La Guaira. De ¿Es hecho, en La Guaira? es en La No sabía. Guaira. Es en La Guaira. Que eso es, nosotros hay un término que hablamos hace muchos años que tiene que ver con el storytelling y de hecho Gary Vaynerchuk hace muchos años él propuso el story living, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que él Claro. decía, ver, el Bueno, contar Trump, historias. la elección de Trump hizo que el story living se volviera... Exactamente. Que decía, bueno, para contar una historia de un creador de contenido, tienes que producirlo, pensarlo, guión. Y Gary en su momento lo que decía es, prende el celular y empieza a hablar, documenta tu vida. Eso que tú estás diciendo ahorita es como una gran evolución, porque es como story living, pero que tiene gratificación inmediata. Porque esa persona que pasa 10 horas cosiendo en TikTok, porque a mí los live en TikTok me parece que es un inframundo, tú te metes ahí que encuentras una cantidad de cosas que en verdad hay que sentarse y decir, ¿por qué esto está sucediendo? O sea, hay una persona, lo que está es cosiendo. La gente que duerme y prende su cámara y está viendo una serie y de repente voltea y si me das un corazón, entonces yo me levanto, aplaudo y me vuelvo a acostar. Pero esa persona está documentando algo en tiempo real de su vida y está obteniendo, porque ese corazón, ese espejito, ese arco iris que le mandan, es dinero directo. Te hago una pregunta. ¿Es influencer? Esa persona con el tiempo va construyendo una comunidad. Ok. O sea, porque yo he visto, de hecho, hay ¿Y una esa persona se persona, puede considerar creadora de contenido? esa persona yo la considero creadora de contenido. ¿Por qué? Porque antes de prender, o sea, eso que ella está pasando, aunque tú no lo creas de una manera, Ya no me refiero a ti, en general, Ya imaginó... ya él lo imaginó, creado- pensó, hay set, hay un celular, hay un acting que yo voy a tener, ya sea lo más natural, pero sí es un creador de contenido, pero es una evolución muy grande dentro de los creadores de contenido. A mí me llama la atención el tema, por ejemplo, de diferenciar lo que pasa en Twitch. Que en Twitch yo tengo que montar un set, tengo que jugar algo o tengo que hablar de algo. Es decir, si es algo realmente planificado versus los lives de TikTok. Claro. En las dos concepciones, teóricamente, tú simplemente es 2 plataformas donde haces streaming, pero son 2 cosas totalmente distintas. Sí, ¿Podrías hacer esto aquí y esto aquí? Sí, claro. sí, lo podrías hacer, pero la naturaleza del uso de la gente es lo que lo transforma. Y a mí me encanta, y voy a recordar esto que le hemos citado varias veces, el dueño de Foursquare que una vez dijo en una conferencia que fuimos, tú haces la tecnología, pero la gente decide para qué la ¿Para qué la va a usa. usar? Pero la clave, más allá de ser influencer o no, que es una palabra que testamos, la clave fundamental es crear una comunidad. Claro, y para mí para mí eso es todo. Y la realidad, John, que para poner una capa más de complejidad, porque si tú ves el tema de los números y estás hablando de la cantidad de personas que quieren perseguir este objetivo de construir una comunidad, esa comunidad de alguna manera ofrecerle un contenido de valor constantemente para que la puedas monetizar, porque eso no es de un día para otro. O sea, sí, lo hemos dicho, hay personas, y TikTok, sobre todo, cada vez en TikTok es más frecuente, una persona que puso un video, 180 millones de vistas, esas 180 millones de vistas se convirtieron que el 5% las empezaron a seguir y ya tiene una comunidad. Y de hecho lo ves al día siguiente y ¿qué ponen? Entonces tratan de replicar la fórmula que el video y le va malísimo. O sea, eso se ve frecuentemente. Y hay personas que lo han logrado muy bien, como el caso reciente que hablamos aquí en el podcast de Rorro, como el caso de la podcaster esta en Estados Unidos que salió, le cambió la vida por la entrevista esta que le hicieron en la calle. Hay personas que han sabido capitalizar, pero son casos muy pequeños. Pero luego a esto súmale la complejidad de la tecnología como está avanzando, como venimos conversando. La cantidad de canales, porque hoy hablamos de los canales sin rostro que monetizan por videos que son construidos con imágenes, Sí. con voces de inteligencia artificial y música de inteligencia artificial. Pero el mundo de los, y aquí sí voy a usar la palabra, de los influencers de inteligencia artificial, ya hoy en día, ya es una industria. Sí, sí. Y vas a competir contra De la eso. cual vamos Y a no vas a participar. poder competir contra eso. Pero vamos a participar. Tenemos que participar. Sí. Bueno, ya estamos de alguna manera ahí. Ya estamos ahí. Porque esto que estamos ahorita viendo, no somos John y John. Esto que están viendo, está bien. No, todavía no, pero se En viene. un día. Mira, Juan, pero entonces eso nos hace pensar, ¿qué quiere trabajar el otro 50%? Yo lo que creo, porque ese artículo que nos pasaron, yo lo que creo es que eso habla de la intencionalidad
Pero yo recuerdo que hace menos de un año grabamos un episodio y empezamos a hablar también de esto. Y pusimos los 10 trabajos más buscados por la generación millennial y por la generación centennial. Yo ahorita también antes de empezar a grabar hice una búsqueda también un poquito de cuáles son los trabajos más demandados de la generación centennial. ¿Y sabes cuál es el trabajo número uno? Ajá, ¿cuál es? Recursos humanos. No, Recursos humanos. ¿de qué me estás hablando? Y para mí tiene todo el sentido. A mí la locha me cae. Porque hay una cantidad de personas, cuando tú piensas en la generación Z, no solamente podemos pensar en esa generación que quiere estar conectada siempre todo el día a una pantalla, esa generación que quiere la vida fácil. Yo creo que es una No, etiqueta sí, sí, que se le ha verdad. colocado. Y sí, hay una parte y entiendo el porqué, por lo que han estado expuestos, pero también creo que es una generación que está buscando nuevas fórmulas, nuevas vías, más libertad. No solamente hablamos de la libertad financiera, más libertad de tiempo, más salud mental. Cada vez son más conscientes de eso. Y son creo yo, que como todo es un ciclo, van a ser la generación que van a necesitar tener momentos en sus vidas, llámese trabajo, donde yo me relaciono con personas. O sea, yo necesito, en algún punto, salir a relacionarme. Es la famosa película esta de Wall-E, donde ¿sabes? Que proyecta este mundo, estén todas las personas sentadas en una silla viendo pantallas todo el día y básicamente él dice, no, hay otra manera de vivir. O sea, hay momentos donde te puedes levantar y compartir con las personas. Yo creo que la generación Centennial y las Alfa van a ser generaciones donde el contacto humano es algo que va a ser extremadamente necesario Y probablemente y ahí más está, adictivo, probablemente ahí está la innovación de esa generación. que pasa mucho. Que es burda de raro porque para nosotros la innovación es digital, Claro, no, la innovación para ellos es analógica. es analógica. La revolución relacional yo creo que va a pasar. Porque fíjate que mucho a la Centennial se le decía y a los Millennial también. No, vale, pero es que esta persona pasa todo el día conectado ahí jugando videojuegos con un micrófono y está hablando con una persona en Chile y no lo entendíamos. Y para esa persona estaba creando nuevos como lazos de relación. Eso es 2 generaciones atrás. A estas generaciones nuevas tú dices, no, ya va. O sea, esto pasa, para mí esto es normal, pero sentarme a tomar un café con una persona 1 hora sin ver pantallas, puede que me llame la atención. Ese tipo de cosas yo creo que van a pasar también. Y ahí es donde yo creo que todo se equilibra y llegas como a un balance y, no, y te separas de ese titular dramático de si avecina, que ya no nos estamos relacionando, ya no... Hay un proceso de transformación que sí está pasando, pero este tipo de cosas también dan como un Le, destello de luz. le pregunté a ChatGPT sobre la búsqueda de los trabajos de la generación Z y muchas de las categorías, me puso 10 categorías, muchas de las categorías son relacionadas al mundo tecnológico. Y obviamente de ese 50% que no quiere ser influencer, obviamente está mucho alrededor del emprendimiento de startups, desarrollo de software y tecnología, pero ya hay unas advertencias, ya hay unas advertencias muy serias, Juan, muy, muy serias, que están hablando no parece, mira cómo es la vida, ¿no? Hace 2 años había una demanda excesiva de personas que supieran de código y de desarrollo por la cantidad de startups que estaban consiguiendo financiamiento en los Estados Unidos. Y veníamos de saliendo de la pandemia donde había una necesidad de consumo tecnológico brutal. Eso fue hace 2 años. Entonces, en ese momento, si tú tienes 18 años, 16 años, dices, mi vida tiene que estar vinculada al código, al desarrollo, a la tecnología, a la arquitectura, al project management. Hoy día, 2 años después, todos los grandes empresarios, dueños de tecnológicas dicen, señores, en 2 años los programadores no existen. Claro. Es decir, ya no existe el programador porque la inteligencia artificial Va a programar todo. va a hacer todo sin código. Simplemente tú le vas a dar instrucciones y te lo va a dar. Entonces, esa persona, o sea, todas estas personas que están pensando en el desarrollo web con código o desarrollo de aplicaciones y tal, ¡wow! Pedazo de reto. Claro, pero mira, pero mira eso. Entonces, eso quiere decir que cuando Apple lanzó el App Store, en ese momento hay que hacer aplicaciones. Hay que hacer aplicaciones y yo creo que una de las últimas conferencias que yo llegué a escuchar, no, pues no en vivo, ojalá, en YouTube, de Steve Jobs, él decía, hay que ser honestos. O sea, de todas las aplicaciones que se suben diariamente en el App Store, el 1% va a tener éxito. El 1%. Ahora imagínate eso en un 2025, 2026, 2027, donde cualquier persona que sepa manipular estas herramientas va a poder programar una aplicación. Es decir, la competencia es mucho más salvaje. Hace
5 años decíamos que ser creador, ser youtuber, es hiper difícil. La cantidad de gente que se queda en el camino es la mayoría. Pero ahora va a ser 20 veces más difícil, porque vas a competir con toda la gente que ahora tiene la facilidad para producir contenido y vas a competir contra robots haciendo canales de YouTube y robots hablando robots hablando con personas. Es decir, el entorno se vuelve mucho más complejo y mucho más competitivo, lo cual hace que luego hay trabajos que tú dices, mira, aquí va a haber una oportunidad. Si yo me dedico al tema de las relaciones personales, si yo me dedico a construir personas, cómo hablar con alguien durante una hora sin ver el teléfono, van a haber nuevas oportunidades. Y yo pongo el caso de lo que sucedió con Amazon, hablando con lo de la tecnología hace rato. Amazon Amazon, o sea, una de las compañías de tecnología más importantes del mundo. Hace unos años atrás dijo, no vale, ya tenemos toda la tecnología para conectarla y que ella sea el filtro perfecto para contratar específicamente a las personas que necesitamos. Es decir, hacer el proceso de contratación mucho más efectivo. ¿Qué sucedió? De repente Amazon dice, ya va, pero ¿por qué estamos contratando tanta gente de este tipo de perfiles? Y se dieron cuenta que la tecnología que Serían usaban, varias. de alguna manera, que ella aprendió, bueno, esto funciona aquí, empezó a desechar. Claro, porque trabaja con base de datos y esa base de datos tenía sesgos. Inclusive aprendió de la data, de la cantidad de personas que habían contratado en los últimos 10 años. Pero ¿sabes cómo el negocio cambia? Y eso quiere decir que negaron la entrada de muchas personas a la compañía porque una tecnología decidió. ¿Y qué hicieron? Volvamos para atrás. Volvamos a los procesos humanos, sobre todo en esta área específica de la compañía. Todo esto está automatizado, pero hay áreas donde la humanización yo creo que no va a ser, o siempre va a ser necesaria. Sí, y yo lo pensaba porque cuando, a ver, estos primeros intentos que estamos haciendo nosotros sobre la tecnología y la inteligencia artificial y la creación de contenidos a partir de las inteligencias artificiales, sí es verdad. El ecosistema Es te hace real. paso a paso, Es real. automatizado, llevar desde ni siquiera una idea, sino una consulta en ChatGPT hasta un video publicado en Instagram. Claro. Eso sucede, es real. Pero alguien tiene que hacer la consulta. Claro, Alguien tiene que pensar de qué va. claro. Bueno, de hecho, en el mismo artículo que estaba leyendo, que lo voy a buscar aquí, el tercer trabajo más demandado de la generación de Z es ingeniería de prompting. Es decir, es cómo aprender a conversar y a darle instrucciones a las herramientas de inteligencia artificial para que tú puedas obtener el resultado, porque la gente cree que es sentarse y él ya te da la respuesta. No, o sea, hay mucha chamba por hacer. Yo sí creo que en el pasar del tiempo todo eso se va a simplificar, pero siempre, en algún momento, la intervención, probablemente estoy siendo muy optimista, la intervención humana, porque tú escuchas hablar al CEO de NVIDIA en la última conferencia que dijo y dijo, Apaga la luz. no, apaguen las luces, o sea, Sí, sí. ya no hace falta. Pero yo sí creo que hay un punto donde realmente la parte humana, pero yo todo esto le pongo la capa siempre de responsabilidad. O sea, sí, el ser creador de contenido, el tener influencia, el construir una comunidad, es una nueva vía de monetizar y de tener Que no más está mal, que no está mal que tú quieras monetizar eso. 100%, es que es Pero lógico. hay una necesidad hay una responsabilidad Ya. detrás. Sí, y hay que decirlo. Y Sí. además es burda de cumplir. Y cada día, yo creo que cada día se va a hacer más difícil. Mira, Juan, tú tienes la oportunidad, además de ser el marquetero del año, de dirigir una agencia, ¿no? Póngame aquí la rosita. Sí, Gracias. sí, de dirigir una agencia. Y la agencia que diriges, la mayoría de las personas son del segmento Z. La mayoría son del segmento. Sí. Mira, lo que no quiere la generación Z en el espacio laboral, no quiere ambientes de trabajo rígidos. O sea, yo le digo porque en cuanto, cómo tenemos los millennials, que ya son directores, gerentes en muchas empresas, y los Z, que también son directores y gerentes de muchas empresas, ¿cómo pueden hacer las paces? ¿Cómo convives? ¿Cómo convives Generacionalmente hablando. con las exigencias con las cuales nosotros fuimos educados y entrenados, con lo que estamos viviendo con esta nueva generación? No, ambientes rígidos de trabajo no son entornos donde se sienten bien, y prefieren flexibilidad porque necesitan balancear su vida personal. Falta de oportunidades de crecimiento personal, que además es acelerado. O sea, Muy tú acelerado. normalmente cuando entrabas hace 8 años, 10 años en una gran compañía transnacional, Tienes que pasar 15 años. y Eso tú es lo que te sabes, decía. en este cargo tengo que estar 3 años, en este cargo tengo que estar 5 años, y gerente general.
olvídalo. No les gustan las empresas que no tienen un propósito ni una responsabilidad en la Compromiso con sociedad. algo, sí. La mala comunicación y la falta de transparencia, la falta de diversidad e inclusión, probablemente en países más, en países menos. Sí. Depende de cómo tengan el desarrollo de la inclusión y la diversidad. Porque ¿sabes qué me está llamando la atención, Juan? Que eso tuvo un desarrollo muy fuerte post pandemia y Tuvo un ahora hay un efecto rebote. retroceso. Tuvo un efecto rebote. Hay un retroceso importante sobre porque muchas compañías a nivel global crearon un departamento que se llamaba IDE, que tenía que ver con diversidad e inclusión. Y ese departamento tenía que buscar... Siendo el ejemplo más grande, Disney. Bueno, Fracasó y la votaron el mismo. y las aerolíneas. Sí, sí, sí. United, muchas de esas cosas. Entonces ya eso se está como replanteando, como para decirlo de una manera. Ambientes de trabajos tóxicos o no saludables. Estabilidad sin innovación. Una empresa que no tiene innovación no es algo que le atrae demasiado. Falta de valores corporativos y la falta de beneficios. O sea, muchos sí yo yo me he identificado con la falta de beneficios, pero hay unas nuevas variables. Pero yo sí creo que el tema mi pregunta era, ¿cómo te enfrentas tú como líder de un grupo de gente que trabaja en una generación Z sin entender esto, sin verlo? Yo creo que, porque además en verdad lo vivimos el día a día, yo creo que es un tema de buscar la manera de la convivencia generacional. ¿Qué quiere decir eso? Desde mi punto de vista, yo creo que cada generación tiene algo que aportarle a la otra. Te pongo un ejemplo, algo con lo que yo lucho burda. Como tú estás hablando de una generación centennial, la generación centennial, no desde el juicio, desde la realidad, hay que entender el contexto donde ellos crecieron, todo es más rápido. O sea, nacieron en un mundo mucho más rápido. Y yo puedo entender, aunque me frustra muchísimo, cuando una persona te dice, es que tengo un año haciendo lo mismo, ya no, ya yo... Entonces, yo necesito entender sus necesidades de crecimiento acelerado, pero por el otro lado, creo que desde mi generación uno le puede aportar la importancia de la disciplina. Claro. Porque la disciplina, lo decimos, o sea, para mí es la clave de todo. Agarra creadores de contenido de 19 años. MrBeast, que siempre lo dice, él dice, no, yo pasé 2 años. O sea, clavado 24/7 con un grupo de amigos y todavía lo hago para entender qué está pasando. Así, yo soy constante en el aprendizaje. Necesito ser constante y necesito tener disciplina. Déjame aportar algo ahí, Juan. Además, la presión de que cuando tú tienes 19, 20, 21 años y estás empezando en una empresa y tienes un año y medio en una empresa haciendo lo mismo con un salario regular y de pronto ves las noticias de este personaje que hizo algo y ganó miles y millones de dólares con mi misma edad. Claro. Entonces hay una presión de sensación de fracaso que genera el éxito social. Exactamente. Y dice, bueno, yo quiero ser parte de eso porque si no... Se me está yendo el tren. Y no es así. Y no es así. O sea, de hecho, creo que es la generación que tiene más oportunidad. Esto puede sonar burda de feo, pero es la oportunidad que tiene más oportunidad de fracasar. Es decir, pero lo que aprendimos el año pasado, fracasa, pero fracasa rápido. Claro. Porque en el aprendizaje luego eso te lleva a lo siguiente. Entonces yo creo que eso también es algo que tenemos nosotros que aprender de esas generaciones. Entonces yo creo que al final se trata de agarrar como que lo mejor de todas, porque no, que la generación centennial es mala, la millennial fue mala, la X, no. Todas pasaron por un proceso y un contexto social que los hizo ser como son. Y todos tienen que, yo creo que una persona que entiende la multipluralidad generacional, agarra ahí esa frase, funciona. O sea, son personas que tienen como más claro el panorama. Ese titular que dice que TikTok amenaza a YouTube, yo creo que no es una realidad hoy. O sea, porque el titular decía TikTok destrona, pero sí puede haber una tendencia hacia allá. Sí no reaccionan los equilibrios. A mí realmente lo que me pasa, Juan, es cómo va a utilizar esta generación Instagram. Porque Instagram no está cumpliendo los parámetros que esta generación requiere. ¿En qué sentido? No monetiza. Si el 50% de las personas quiere ser influencer, necesita monetizar. 100%. Si Instagram no monetiza, hay una amenaza allí. Sí. Versus Facebook, que sí monetiza, que Facebook, admito que dejé de usar Facebook hace muchos años, pero Facebook tiene un repunte muy importante. Y la monetización de los Reels en Facebook es una locura. Muy significativo. Y además que tiene un alcance muy poderoso. Sí. Entonces es un medio masivo, muy poderoso. Pero ¿dónde se va a quedar Instagram para esos creadores de la generación Z? Yo creo que en el ecosistema de los grandes players, hablando de Meta,
hablando de Google y hablando de TikTok. Google amenaza dura. O sea, sí. O sea, yo creo que ellos han tenido visiones muy diferentes siendo YouTube, Google, el que mejor lo entendió en algún momento. O sea, de cómo Sí. realmente yo me debo a los creadores de contenido. De hecho, vamos a hacer un paréntesis. O sea, nosotros en la radio hace unos meses atrás hablamos de Cristiano Ronaldo y porque Cristiano Ronaldo tenía prohibido abrir un canal de YouTube. Porque decían, mi brother, o sea, YouTube sabía que esto iba a pasar. O sea, usted abre ese canal y o sea, ¿cómo vamos a monetizar? O sea, ¿cómo es el negocio? Y por eso esto es un partnership. O sea, esta alianza se publica además en colaboración. Eso fueron meses de negociaciones. Pero digo esto, En realidad los beneficia a los dos. en 100%. O sea, la cantidad de gente que llega nada más a YouTube para ver, que ojo, bueno, John, yo te lo tengo que decir, yo sigo el canal, obviamente estoy suscripto, pero hasta ahora no hay... Qué buena esa. No, de honrón. Pero... ¿Tuviste el trailer, Juan? Sí. Ojalá Daniel hiciera trailer así. Pero yo te digo, hasta ahora, siéndote honesto, y esto es un paréntesis, no he visto ningún contenido del canal que me haya gustado. Nada. O sea, hasta ahora no digo, wow, qué buen nada. Hasta ahora nada me ha gustado y bueno, tenle fe porque este pana... Vi un fragmentico de algo que fue divertido, que fue como un ping-pong. Sí. Pero te digo una cosa. Ibai dijo el otro día algo que me pareció loco. Ah, yo lo vi. Dice, ¿tú te imaginas Eso va a pasar, John. Eso va a pasar. que venga Messi de Eso va a pasar. entrevistado al canal de Cristiano? Eso va a pasar. Explota internet, Juan. Se acaba. Eso va a pasar. Pero a la Es como si reflexión. nosotros trajéramos aquí a... No, nosotros traemos aquí a nadie nos ve. Seguimos. Seguimos. Ok, seguimos. Mira, otra rosita. Mira, pero íbamos a la reflexión, que es el tema de la monetización. YouTube lo entendió muy bien. Sí. O sea, YouTube entendió que tenía que pagarle a los creadores y de hecho por eso muchos de los creadores dicen no pana, o sea, YouTube es la plataforma. Porque además YouTube monetiza a largo plazo. Tú puedes estar monetizando hoy un video que hiciste hace 7 años. Eso también lo dice MrBeast todo el tiempo. TikTok no. En TikTok es mucho más efímero. Entonces, Meta empezó a entender que a mí Facebook me ha parecido que ha sido el más injusto de todos. Sí. O sea, empezó a hacerlo en Facebook, en Instagram empezaron a coquetear con este tema de los A mí me rewards, molesta. de las metas, pero es es como ¿Sabes qué me que... molesta, Juan? Cuando el tipo dice que tiene tantos miles de millones el Zuckerberg y que va a donar 99% de su dinero. Dale a los creadores que fueron los que hicieron que tú hicieras esto. Tíranos al canal alguito. Tírale al canal alguito. Tiraron un centavo. Y creo que TikTok lo está entendiendo muy bien. O sea, ya hace año y medio lanzaron el programa de creadores, ya lo han ido ampliando en el Recientemente mundo. hicieron una innovación de eso también. Y creo que el tema de las monetizaciones en los live está siendo muy... En estos días, Billón, una persona, me mira esta vuelta. La persona estaba ahí, live, toda la tarde, y pidiéndole a la gente que le mande un regalo de $14. El regalo vale $14. En el momento en que yo estuve conectado, esa persona recolectó. Pero un hablando- random. ¿Ah? Un random. Random, hablando. Envíame y yo lo que te voy a mandar es que o sea, sígueme, te mando mi WhatsApp y te mando un PDF del entrenamiento de dietas de no sé qué cosa. Yo, en menos de una hora, esa persona habrá recibido por lo menos, yo conté cerca de 30, 35 espejitos. Y luego me meto en la broma de los regalos de espejitos y cada espejito vale $15. ¿Pero cómo los pagas? ¿Ah? ¿Cómo los pagas? No, porque en ese momento cuando tú dices quiero enviar el regalo, tú dices, bueno, este regalo vale Tengo una $14, pasarela de pago. está conectado directamente con Google Pay, con Apple Pay. Usted pone su huella, compadre, y se acabó, ya cobró. Mira, Juan, pero yo no tengo credibilidad con eso. ¿Ah? Con mandar un PDF de dieta. Bueno, pero Puedes ver otra cosa. es un camino. Pero es un Pero camino. mira lo que está haciendo Ibai. Mira, John, anótalo. Ibai, en un año, está vendiendo que sí, cursos de cómo rebajar, cursos de no sé No qué cosas. creo. Ah, tú vas a ver. Porque la transformación en un mes ha sido una locura. 2 meses, 2 meses. Ya va para 2. Sí, no, pero te voy a decir una cosa. Pero si la transformación es importante. Yo creo, Juan, que él en 2 años se retira, mano. Vamos a ver. Sí. Ojo, lo ha hecho Se retira a otros lados del negocio. a otros lados del negocio. Sí, pero se retira como stream. Como Cristiano, ¿no? Que se retira. Cristiano Ah, se ya va a lo dijo. retirar en Ah, ya el lo mundial. Mira, entonces, ¿qué más podemos decir sobre esto? Que yo creo que viene el reto importante, Para mí, no solamente de la generación, sino de los que trabajamos con la Para mí generación. es joropo. Para mí hay que bailar pegado con lo que viene porque es burda de difícil. O sea, la gente dice, no, es que la inteligencia artificial no va a solucionar todo, es que las nuevas plataformas sociales cada vez los algoritmos se perfeccionan. Sí, es verdad. Lo que hace que sea mucho más fácil para todo el mundo, lo cual hace que la competencia sea mucho más salvaje. Entonces, que tú digas, a mí cuando dices, no, el 50% quiere ser creador de contenido, chévere. O sea, entiendo el por qué. Lo que hay también que ser consciente de lo rudo y lo difícil que se va a volver. Eso quiere decir que hay mucha más gente
que no lo va a lograr. Eso es fáctico. Bueno, Juan, esto fue todo por el día de hoy. Yo soy John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y bueno, nada, nos vemos en otro episodio de Vacílate Esto Podcast. El podcast. Ya hasta le pegué el micrófono.